¿Aló? Sí, sí, ¿Cómo me le va, escuchan. doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí. Ya, listo, listo. Eso quería comprobar. listo. Bueno, ya está grabando entonces para comenzar con la entrevista. Bueno, el día de hoy estamos con la doctora Daniela Salgado, que nos va a ayudar un poco con unas preguntas que tengo respecto al proyecto de grado. Bueno, doctora Daniela, primero quisiera saber, y quisiera que se presente, saber un poco de usted. Ya. Hola Josué, buenas tardes. Licenciada, buenas tardes. Es un gusto saludarles desde la ciudad de Ambato. Mi nombre es Daniela Salgado. Yo soy abogada por la Universidad Central del Ecuador. Bueno, actualmente estoy estudiando una maestría en gestión pública en la Universidad Católica del Ecuador. Me desempeño profesionalmente en el libre ejercicio aquí en la ciudad de Ambato y bueno, eso les podría contar por el momento, ¿no? Y bueno, esperando que esta entrevista sea muy provechosa para el proyecto de Josué y que le pueda aportar en lo máximo para su desarrollo. Muchísimas gracias, doctora Daniela. Bueno, entonces, la primera pregunta que yo quisiera realizarle es, ¿cuántas cárceles, centros de rehabilitación social, centros de detención hay en el Ecuador? Ya, bueno, eso te voy a explicar. Existen alrededor de 55 centros de detención y exactamente no todos son centros de rehabilitación y tampoco son centros de rehabilitación profesional. Son relativamente dos. Existen 29 centros de rehabilitación social y 26 centros de detención provisional. Entonces, desde ese sentido, hay algunas diferencias que podemos encontrar. Por ejemplo, los centros de detención provisional están generalmente las personas que han sido detenidas por apremio, por ejemplo, aquellos deudores de alimentos van a esos centros, los que han tenido medidas cautelares, los que han sido condicionados con una libertad provisional también van a ese tipo de centros. Ahora, los centros de rehabilitación social ya se dividen y son de máxima, de mínima y de mediana seguridad. Aquí están las personas que ya han recibido una sentencia ejecutorial. O sea, ellos deben cumplir una condena y por lo tanto, un ejemplo de esta te podría decir, el que más todos conocemos, por ejemplo, es la cárcel de La Tacunga. Allí se encuentran varias personas ya cumpliendo una pena. Por ejemplo, en Quito, el Inca es un centro de detención provisional, todavía no es una cárcel. Correcto. Bueno, ¿usted tal vez tiene conocimiento de cuántas personas privadas de libertad existen en el Ecuador? Bueno, esa información realmente es relativa. A diario existen personas que entran y salen de las cárceles del Ecuador. Entonces, más o menos a un corte que te podría aproximar del año 2017, lo último que se hizo, este corte es importantísimo del año 2017 porque es la primera vez que se evidenció que en el país existe demasiada cantidad de presos. Eso lo hizo la Defensoría Pública a través de un programa y encontró que existen casi cerca de 38.000 personas privadas de libertad en el Ecuador. Y desde ahí, en esos años, se ha venido desarrollando algunos programas que, bueno, también te comentaré luego cuando topemos el tema de la cárcel de Ambato. Correcto, Daniela. Es decir, que Ecuador se podría decir que tiene una alta tasa de personas privadas de infractores, Sí, ¿correcto? exactamente. Ha habido muchos factores que han incidido en eso. Por ejemplo, desde el ámbito legal, la excesiva aplicación de la libertad provisional. También hay mucho aumento en las penas con las reformas del COI aumentaron las penas drásticamente y las personas han tenido que permanecer en las cárceles por mucho tiempo y eso ha contribuido a que el número de presos en el Ecuador aumente exponencialmente. Correcto. Justo de lo que usted me estaba comentando al inicio, doctora, no todos los centros de detención se llaman centros de rehabilitación social. ¿En qué nomás se dividen o cuáles son estos o cuáles son todos los centros carcelarios, si se los puede llamar así, que Ya, existen en el Ecuador? bueno, hay 29 centros de rehabilitación social. ¿Cuáles son estos centros de rehabilitación social? Por ejemplo, la cárcel de Turi, en Cuenca, la penitenciaría del Litoral, muy conocida,
la cárcel de la Tacunga, también unas por mencionarte. Estos aquí, en estos centros de rehabilitación social, están las personas que ya tienen una sentencia ejecutoriada, o sea, que ya han pasado por todo el proceso de la justicia ordinaria, ellos ya tienen una sentencia que no puede ser apelada en su momento y ya se ejecutorió, o sea, que no existe un recurso el cual ellos puedan interceder para evitar esta pena, ellos van allá a ese tipo de centros y cumplen una pena. Aquí hay centros, por ejemplo, de máxima, mediana y mínima seguridad. Eso es lo que dice la ley. Pero realmente en el mismo centro se divide por pabellones. Pabellones de mediana, de máxima y de mínima seguridad. Los pabellones de máxima seguridad, su nombre mismo lo explica. Aquí están los presos, las personas privadas de libertad, perdón, sometidos a un constante aislamiento, muchos controles de disciplina y una estricta custodia debido a su peligrosidad. Por ejemplo, aquí están personas relacionadas con el narcotráfico, están personas relacionadas con delitos sexuales, personas que se consideran también muy graves que estén en contacto con los otros presos. Entonces, de ahí va bajando un poco el nivel, están los de mediana. Aquí a las personas de mediana ya se les empieza a dar trabajos en la misma cárcel. Por ejemplo, estas personas pueden dedicarse a actividades de limpieza, ayudar en la cocina. Muchas veces también se les puede brindar incluso la educación. Esta educación, obviamente, no es la educación normal que nosotros recibimos en los colegios ni en las universidades, que también alguna vez podrían optar. No, esta educación viene más a talleres artesanales para fomentar las actividades dentro del centro. Tú sabes que la persona, por el mismo hecho de estar en un lugar confinado, tiende a presentar estrés, problemas en el sueño, tal vez podría tener mal humor, todos esos problemas psicológicos ayudan con el tema de la educación dentro de los centros, pero talleres artesanales principalmente. Ahora, los que mejor están, se podría decir, son los de mínima seguridad. Estas personas ya tienen una educación autocontrolada. Por ejemplo, estas personas ya pueden acceder a un tipo de educación por medios telemáticos. También pueden, los trabajos que ellos realizan ya no son exactamente trabajos, por ejemplo, de limpieza de baños, podrían realizar actividades de cocina. Ellos se dedican, en este caso, a realizar otro tipo de actividades dentro del centro y contribuyen de manera más presencial a las actividades, porque no exactamente existe personal de limpieza ni tampoco existe personal de cocina dentro de las cárceles. Realmente lo que funciona siempre dentro de las cárceles son servicios de catering que se contratan y solo les van a dejar la alimentación. O sea, ellos no tienen, por decirte, un personal que les atienda. No, así no funciona dentro de las cárceles, funciona de otra manera realmente y el momento en que los presos realizan sus actividades, mientras ellos estén en mediana y mínima seguridad, son los que más contribuyen. Ya te digo, los de máxima seguridad, ellos sí están realmente en un estricto control por parte de los agentes penitenciarios. Ya, Y por correcto. otro lado, bueno, contándote más de los centros, por otro lado están los centros de detención provisional. Estos centros de detención provisional, por ejemplo, es el Inca en la ciudad de Quito. Aquí en Ambato es un centro mixto, es de detención provisional y de rehabilitación social también, porque es el único que se encuentra en nuestro cantón. Pero aquí están personas de apremio, por ejemplo, una persona que debe alimentos, están personas que han sido dadas medidas cautelares, también están personas que se le encuentran en delito de flagrancia, también están en estos centros de detención provisional. Como su nombre mismo le indica, estas personas no deberían pasar más de 6 meses aquí. O sea, esta es detención provisional y aquí realmente, imagínate, en alimentos, si la persona paga los alimentos enseguida de haber sido detenido, máximo saldría a 1 o 2 días, demorándose o sea, si la persona se demora bastante en el tema de que el juez le dé la orden de salida de la cárcel, pero de ahí son solo centros provisionales, como te había dicho, no son para que las personas vivan. Ya. Perdón, una pregunta, doctora. Yo asumo que los pabellones deben ser separados, ¿verdad? Para estas personas que son temporal, su estadía, llamémoslo así, si cabe el término,
es temporal, perdón, es aparte, me imagino, o sea, no deben tener contacto de pronto ni con los de la mínima ni con los de la máxima, como me dijo, se me fue la palabra. Máxima seguridad. Seguridad. Mínima y máxima seguridad, sí. Precisamente, no deben tener contacto. Por lo general, bueno, al menos le podría indicar cómo es aquí en Ambato. Uno entra, al lado derecho están mujeres, al lado izquierdo están hombres. En el lado izquierdo hay 5 pabellones. Juan Montalvo, Juan Leomera y el otro Juan también. Son 3 pabellones y hay 2 pabellones más, que ahí están los de tránsito, los choferes, que comúnmente se les conoce, y también están los de apremio. Entonces, al menos aquí en Ambato funciona así. Son 5 pabellones para los hombres y para las mujeres es un solo pabellón. Porque el espacio de las mujeres es aquí realmente reducido, bastante reducido. Entonces, para los hombres sí hay 5 pabellones y exactamente ahí están, en 2 pabellones están uno choferes y en el otro se encuentran los de pensiones alimenticias, apremios, toda esa situación. Debe haber un poco más elevado el porcentaje de hombres, ¿verdad? Por supuesto, la cantidad de hombres siempre ha superado a la de las mujeres, pero también se ha notado según los informes de la Defensoría Pública que habían hecho en el 2018, al menos aquí en la cárcel de Ambato subió casi un 30% mujeres de otros años. Entonces, y principalmente fue por el tema, ya le digo, de la excesiva aplicación de la previsión, de la libertad provisional y también el aumento de las penas, porque aquí en la ciudad de Ambato al menos hubo una temporada que existió bastante el microtráfico y fueron detenidas muchas personas. Estas personas, particularmente mujeres, se dedicaban a la prostitución y también habían sido objeto del microtráfico por el mismo ambiente. Se manejaban estos 2 tipos de negocios, si los pudiéramos llamar así. Entonces, muchas mujeres fueron detenidas por ese problema. Los pabellones el pabellón de las mujeres con el de los hombres no tiene ningún contacto, asumo, ¿verdad? Lo que les divide es realmente un patio. Ya. 1 o 2 patios, son 2 canchas más o menos. Eso les divide a los pabellones aquí. Pero no hay una pared, no hay nada de eso. Lo que les divide es un patio realmente. Y los pabellones no son como los pabellones al menos que se ha visto en la cárcel de la Tacunga, que son bastante separados. O sea, los pabellones son bastante antiguos. La cárcel de Ambato tiene más de 50 años. O sea, es una cárcel bastante antigua que jamás se ha tomado las medidas de poderlos acondicionar al número que ya debería, que de presos que ahorita se encuentran en los pabellones. O sea, ellos, por decir algo, en un momento que ellos tienen un tiempo de recreación, ¿se encuentran los hombres y las mujeres? ¿O no? ¿O tienen ellos diferentes espacios para compartir llamémoslo así como en el colegio, su recreo? Lo que pasa es que ellos tienen los horarios de ellos realmente que manejan son bastante diferenciados hombres de mujeres, pero eso no evita el contacto entre los mismos, porque como le digo, el espacio es bastante reducido y hay un espacio común para todos. O sea, hay un espacio común para el almuerzo, el desayuno, la merienda, y el mismo debe ser desocupado enseguida. O sea, para decirle que ellos desayunan a las 8 de la mañana, almuerzan 2:30 y meriendan a las 4 de la tarde, 4:30 más o menos. Y por eso hubo muchos problemas los presos se quejaban que permanecían mucho tiempo sin comer, desde las 4:30, 5 más o menos, hasta el siguiente día a las 7:30, 8 de la mañana que viene el servicio de cátedra. Es demasiado tiempo que ellos pasaban sin comer y les ha producido bastantes problemas digestivos, aparte la comida es de pésima calidad, o sea, se quejan demasiado por el tema de la alimentación. O sea, los problemas realmente han sido, son realmente preocupantes en la cárcel de Ambato y a partir de un informe que hubo de la Defensoría Pública en el 2018,
que eso me olvidé de pasarte, Josué, pero ya te lo voy a pasar, es un informe que hizo la Defensoría Pública. Aquí en la cárcel de Ambato visitó las instalaciones, una visita pormenorizada. ¿Qué pasó? Se encontró con que había había celdas donde normalmente deberían estar 4 personas, estaban 10 en los hombros. ¿Qué pasó con las baterías sanitarias? De baterías sanitarias que había unas 4, funcionaba solo una. Funcionaban 1 o 2 en su mayoría. El resto estaban deshabilitadas, no hay agua caliente, tienen solamente agua fría. Menos mal, el agua de nuestro cantón es agua de muy buena calidad. Nosotros recibimos agua de fuentes naturales, por ejemplo, Santa Rosa, Quizapincha, proveen agua de muy buena calidad que no necesita mayor proceso. Pero ¿qué pasa ya? No hay fuerza de agua, los presos no tienen la suficiente cantidad de agua para tomar una ducha, para realizar cualquier tipo de actividad, no sé. Hay muchos problemas y eso se evidenció incluso durante la emergencia sanitaria. Hubo hasta un incendio, un intento de fuga que realmente no se difundió mucho en los medios, pero fue algo que todos los ambateños nos llegamos a enterar por medios locales, no porque nadie dijo nada. O sea, hubo un intento de fuga de los presos, porque como ustedes habrán visto en las noticias, hubo casi 420 contagiados dentro de una prisión de 600, que realmente solo puede albergar máximo a 358 personas. Esa es la capacidad de la cárcel, 358 personas. Había 600 personas en ese momento, hacinadas, confinadas, sin alimentación, sin haber visto a sus familiares, los cuales les proveen normalmente de alimentos, ropa limpia, los mismos que no tienen ni siquiera baterías sanitarias. ¿Qué tipo de distanciamiento social podíamos practicar? Las personas tampoco podían asearse normalmente, no pueden tomar una ducha porque no hay agua, no pueden tomar, sus alimentos vienen de parte de un servicio de catering que es contratado, que tiene un costo de $2.50 diario. $2.50 es el costo que cubre 3 comidas para los comidas. 3 comidas. Eso significaba que ellos gastaban $1.50 más $1 por el servicio que ellos iban a dejarles y repartirles la comida. O sea, $1.50 para 3 comidas. Ahora entendemos por qué los presos tienen tantos problemas de salud relacionados con la alimentación, por qué ellos se quejan tanto de la comida. Una comida de $1.50 en ninguna parte de nuestro país puede ser aceptado. Peor, pensar en 3 comidas por $1.50 diario. O sea, yo entiendo que son personas privadas de libertad, pero tampoco se merecen este tipo de trato por parte de las autoridades. Y ese informe ya fue emitido en el 2018 y hasta el momento jamás se ha hecho nada, no se ha tomado ninguna medida, no se ha tomado las autoridades del Ministerio de Justicia no han hecho nada. Los que vinieron a hacer ese informe es la Defensoría Pública, preocupados por las constantes denuncias de los propios familiares. Es decir, Daniela, que el régimen sanitario no se ha cumplido desde mucho tiempo atrás. No, o sea, se podría evidenciar una falta de atención ante este grupo prioritario desde el 2018, según el informe de la Defensoría. Claro, bueno, desde muchos años atrás. Realmente el informe vino del 2018, es una información muy importante que solo son hace 2 años de atrás, te puede servir con mucha utilidad en tu proyecto, pero ellos ya en el 2018 nos dijeron que hay un exceso de población. Ahora, ¿qué pasó durante la emergencia sanitaria? ¿Qué tipo de distanciamiento hubo? No hubo nada. Seguramente, y lo presumieron muchas autoridades aquí en nuestro cantón, hubo realmente el clamado de muchos periodistas de nuestro cantón diciendo que qué pasó con los presos, por qué ellos se infectaron. Si ellos estaban dentro de una cárcel, no había visitas, tampoco se permitió el ingreso de alimentos. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron las personas o cómo se llegaron estos presos a contagiar? La única solución, la única respuesta que se dio
es que ellos se contagiaron por las mismas personas que le daban el servicio de catering. Ellos eran los únicos que tenían contacto. O, a su vez, las personas que trabajaban como agentes penitenciarios también, porque ellos trabajan en turnos, de ahí el resto se fue a hacer trabajo en casa, no podía asistir. Entonces, lo derivaron estos problemas, pero realmente como había un excesivo número de contagios, algunos de ellos lamentablemente fallecieron. Tengo entendido que fallecieron 8 personas hasta donde se ve la cifra real. Ahora, realmente se contagiaron 420 personas, recordando que el COVID es asintomático. Tal vez se contagiaron todos. De esa población hubieron 200 personas que eran asintomáticas. No lo podemos saber con duda, no lo podríamos saber con certeza, si no es que se realizan pruebas a todas las personas que están en este momento en la cárcel, cosa que tal vez, y como van las cosas de nuestro cantón, no se realiza, y seguramente estas personas, las que el virus les atacó de manera más grave, lamentablemente fallecieron. También te quería comentar aquí, también recordando que hay muchas mujeres que están en la cárcel, que están con sus pequeños ahí, ¿no? No solo es que viven ellas, hay muchas mujeres que están en la cárcel y tienen a sus hijos ahí. Entonces, estos niños también comen con ese $1.50. No es una situación realmente que hay que dejarla de lado. Si el COVID nos abrió los ojos de lo que está pasando en la cárcel y un régimen sanitario que jamás se cumplió, porque aparte no existen personal médico de planta, eso no existe. En el informe te vas a poderlo observar que las personas de planta realmente son el director de la cárcel, está el personal administrativo y el psicólogo, las ginecólogas, las obstetricias, ellos son parte del ministerio, por lo tanto no son 100% de planta. Ellos atienden emergencias que ocurren en la cárcel. O sea, no, y tampoco tienen el espacio adecuado, porque cuando tú entras, la oficina, como te podría decir, del personal administrativo, es una oficina de menos de 100 metros para un personal administrativo que más o menos deberían ser entre unas 8 personas, sin contar con los agentes penitenciarios. Y eso se construyó hace 50 años. Claro, hace 50 años seguramente los únicos que permanecían en la cárcel era el director, tal vez los guardias. En ese tiempo no había personal médico y se siguió manteniendo de la misma manera. Nunca se tomó las previsiones, ni tampoco podríamos decir que ahora vamos a readecuar. No hay dónde readecuar. Realmente la cárcel lo que debería hacer es construirse otra cárcel y ya ese centro dejarlo solo como centro provisional y hacer un centro de rehabilitación social aparte, porque las condiciones no ameritan para el espacio, es insuficiente y es inútil en este momento. Lo que se necesita es realmente que se haga un centro nuevo. Correcto. Daniela, en los informes que yo he leído del Ministerio de Salud que ellos han emitido ante esta crisis que ocurrió en el Centro de Rehabilitación Social Ambato, lo que el Ministerio ha descrito en ese informe era que ya se han tomado medidas de bioseguridad. Es decir, el director de la cárcel había dicho que se les está dando vitaminas a las personas privadas de la libertad para evitar la propagación de este virus. El Ministerio de Salud dijo que tomaron acciones concretas para el personal y para las personas privadas de la libertad, brindándoles mascarillas a las personas privadas de libertad y a las personas que laboran dentro de este centro, lo que son trajes, mascarillas, las gorras. Esto esto sí se ha podido evidenciar, que lo que está en este informe se puede observar dentro de este centro. Bueno, de primera mano no te podría decir si esto se ha podido evidenciar porque las visitas de la cárcel están suspendidas, pero lo que sí te podría decir es que estas medidas en este momento ya son inútiles. Estas medidas en este momento solo contribuyen
a evitar que la gente se siga enfermando, pero cuando ellos ya están enfermos, o sea, más del 50% ya tuvo la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con esas 200 personas? Que quizás no presentaron síntomas, pero pudieron ser asintomáticos, si tuvieran la enfermedad. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver el uso de mascarillas dentro de una celda que era para 4 personas, existen 10 personas. ¿Qué tipo de seguridad proporciona realmente esta mascarilla? Si las personas tal vez ya pasaron la infección, no pasaron. Ahora, la mascarilla no significa que yo uso la mascarilla y eso me protege. La mascarilla debe estar, si es una mascarilla desechable, puede usarse solo un día. La mascarilla debe ser lavada. Ellos tal vez no cuenten con un jabón, un detergente o algún desinfectante para tratar de lavar estos productos que son de bioseguridad. No cuentan con esos instrumentos para poder realizar esto. Otra, tal vez a los agentes penitenciarios el control debería ser más estricto con las medidas de bioseguridad, porque ellos salen a sus hogares y regresan. Entonces, ellos pueden ser los que traigan el virus otra vez del centro de detención. Y no significa que por utilizar el traje, ellos no puedan transmitir. Ellos están en constante trato con las personas, porque hay horarios para realizar las actividades. Y por lo tanto, en esos horarios las personas están en contacto. Les sacan de las celdas, les llevan al patio, luego les llevan a tomar su almuerzo, otra vez regresan, luego otra vez van a la merienda. Ese mismo proceso donde ellos están y se mueven por toda la cárcel, si ellos no utilizan las debidas medidas de seguridad, si ellos tal vez están evitando el uso de la mascarilla o tal vez los presos sí la están utilizando, pero el virus se queda ahí. No hay desinfección, no se ha visto que existan, se pueda contratar tal vez un servicio de desinfección. ¿Qué te digo? Tal vez el uso de moño cuaternario. Es una cárcel, no es lo mismo que desinfectar un hogar. Para desinfectar una cárcel se necesitaría una maquinaria, como por ejemplo he visto que estaban utilizando estas bombas de fumigación. Podría ser una alternativa, utilizar estas bombas de fumigación en toda la cárcel para que estas bombas desinfecten los espacios. Ahora, ¿qué pasa? Las baterías sanitarias. No hay baterías sanitarias. La misma batería sanitaria la utilizan un número aproximado de unas 30 a 40 personas. La batería sanitaria, ahí también se puede depositar los virus. O sea, todos los lugares donde estén en contacto las personas se pueden depositar los virus. No existe. Hay baterías sanitarias, están dañadas, solo funcionan aproximadamente 1 o 2 por cada pabellón. No podemos hablar realmente que se ha tomado las medidas cuando dentro de la misma cárcel las medidas de higiene, las medidas sanitarias mínimas ya no existen. O sea, la cárcel de Ambato realmente está en una emergencia desde antes del COVID y las autoridades no se han preocupado todavía por hacer algo al respecto. Una consulta, Daniela. Con respecto al amotinamiento que ocurrió en el mes de abril, las personas privadas de la libertad manifestaban que este amotinamiento lo realizaban porque ya habían personas contagiadas de COVID-19 dentro de la cárcel y las entidades respectivas no realizaban nada. Tal vez usted tiene conocimiento de qué personas realizaron esto, si fueron las personas que se encuentran en máxima seguridad, en el pabellón de máxima seguridad, en el pabellón de la mínima o en el de la media, y qué consecuencias les puede traer hacer este tipo de amotinamientos dentro del centro de rehabilitación social. Bueno, lo que leí en el informe de los bomberos es que se había empezado a quemar, según vi, estaban desperdicios, plásticos y madera que se había encontrado en los pabellones. Pero realmente no fue un incendio y por eso los bomberos realmente no hicieron un informe tan detallado al respecto, porque los presos no querían quemar la cárcel. Los presos querían llamar la atención de las autoridades. Si bien es cierto, las personas involucradas en este tipo de actos pudieran recibir unas sanciones,
no significaría realmente que estas personas aumenten su condena, porque el informe de los bomberos dijeron que solo fue un incendio que quedó controlado antes de que ellos mismos habían llegado. Los agentes penitenciarios habían apagado el incendio. Realmente las alarmas habían sido por personas de alrededor que pensaban que algo malo estaba sucediendo, pero realmente para los presos, el fin de ellos de hacer este tipo de situaciones era llamar la atención de las personas de los entes de salud en este caso, para que les vengan a atender, porque para ese entonces ya había personas contagiadas de COVID. Los presos no sabían que estaban contagiados de COVID. ¿Qué pasó después? Cuando 8 personas murieron, les dijeron, lo siento, ha sido COVID lo que ustedes tenían. Les hicieron las pruebas. A 420 personas tuvieron COVID. Eso fue 2 semanas después de haberse producido el incendio. Los presos realmente lo que quisieron es alzar su voz y ver que alguien, por favor, les dé un poco de atención y se den cuenta de que ellos la estaban pasando allá también mal. Ahora, eso pasó donde los presos. Hay que recordar que también aquí hubieron muchos casos de un ancianato, que también hubieron muchos abuelitos que fallecieron con COVID. Ni a los abuelitos del ancianato les atendieron oportunamente. ¿Qué se puede esperar de los presos? Que son personas que están normalmente estigmatizadas y discriminadas por la sociedad. Quizás cometieron los peores actos del mundo, pero tampoco pueden ser objeto de este tipo de tratos por parte de nuestra sociedad, ¿no? Correcto, Daniela, sí. Perdón, José, de los 420 infectados, ¿cuántos se ha confirmado que ya no tienen el virus? Bueno, esa información me parece que todavía no está disponible porque hasta donde tengo entendido, el día lunes el municipio de Ambato compró 40,000 pruebas rápidas y lo que se piensa hacer son brigadas. En las brigadas se va a incluir a este sector de la cárcel, es la parroquia, es Huachi Loreto, me parece que es esa parroquia, está incluida dentro de las brigadas y la cárcel va a ser objeto a través de esas pruebas. Entonces, oportunamente, cuando salgan esos resultados se va a comprobar si hay más personas infectadas, si aumentó, si disminuyó, si las personas infectadas realmente presentaron o no síntomas, si las personas infectadas siguen teniendo síntomas, pero hasta donde sé, 8 personas están fallecidas y las 420 que la primera vez que se informó fueron las personas que se infectaron normalmente, ¿no? Pero con estas pruebas que compró el municipio se anunció el día lunes y está incluida la parroquia donde está ubicada la cárcel y les van a hacer las pruebas precisamente a ellos. Pero la información no creo que salga tan rápido. Espero yo que ya no haya más personas infectadas. Pienso yo que debería tomarse más en cuenta al personal administrativo y a los agentes penitenciarios que son los que salen y podrían llevar el virus adentro. Ellos están ahorita prohibidos de visitas, nadie les ha ido a ver en más de 3 meses, nadie les ha ido a dejar ropa limpia, nadie les ha ido a dejar alimentos. Ellos están ahorita aislados totalmente. Correcto, Daniela. La última pregunta que yo tendría que hacerle es, ¿dónde yo podría conseguir información verídica? Porque como usted sabe, los medios de comunicación no publican lo que en realidad está pasando dentro de este centro de rehabilitación social. ¿Dónde yo podría conseguir alguna información? Por ejemplo, este informe del informe sanitario del 2018 es una muy buena herramienta para mí, pero ¿dónde yo podría encontrar información para poder validar mi informe? Bueno, verás, pienso yo que este informe es un informe visita al Centro de Rehabilitación Social Ambato, está hecho por la Defensoría Pública. Aquí el equipo que realizó la visita fue el equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. La información es del 17 de abril del 2018, te puede servir muchísimo. Aparte, si tú necesitas incluir tal vez información sobre, no sé, información de la Constitución, tal vez tratados internacionales de derechos humanos que también existen, te puedo mencionar el tratado, es comúnmente conocida como las reglas de Mandela, pero es
es el Tratado de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Ese te puede servir bastante. Como te decía, los legisladores no se inventaron ninguno de los principios ni ninguno de lo que está incluido en la Constitución. Realmente todos estos están tomados de otros cuerpos internacionales. Por ejemplo, las reglas de Mandela, que ya te mencioné. También está el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es un protocolo de las Naciones Unidas también. Y la Constitución de la República, donde nos habla acerca de los grupos de atención prioritaria, que realmente es un copy-paste de estos dos tratados internacionales. Te puede servir muchísimo para incluirlo en tu investigación. Y también está información de la Defensoría del Pueblo. Y también te podría servir, bueno, eso es de manera más general, creo yo, porque también existe otras normas que te podrían servir. Por ejemplo, están los reglamentos nacionales de rehabilitación social, hay modelos de gestión penitenciaria, modelos de gestión de salud en contextos penitenciarios, hay protocolos también de ingreso a los centros de privación de libertad. Estos protocolos, ojo, no tienen nada que ver con la salud. Estos protocolos lo que cuidan es que las personas principalmente no lleven armas de fuego, no lleven drogas, no lleven ningún tipo de objeto que pueda ser utilizado como arma blanca. Principalmente se dedica a eso, nada tiene que ver con la salud. También está sobre estándares aplicables a los centros de privación de libertad, también para docentes infractores, y los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Eso pienso yo que te podría servir mucho en tu investigación. No sé si tal vez quisieras profundizar más. Realmente, como yo, mi sugerencia en este caso sería más bien utilizar los instrumentos internacionales, la Constitución y este informe de la Defensoría Pública, que está solo publicado hace 2 años. Es muy buena información, hasta de 5 años te puede servir. De 2 años es muy bueno, pero como te dije, si tal vez tú quieres estadística sobre cuántas personas están dentro de un centro, no lo vas a obtener. Los centros de privación de libertad, todo a diario entran y salen personas. Quizás ahorita por la emergencia se haya detenido un poco, pero entran y salen personas. Lo que podrías hacer es hacer un corte, por ejemplo, hasta mayo del 2020, hasta el 31 de mayo del 2020, hacer un corte y cuántas personas estuvieron ahí. Hacer un corte hasta toda la fecha que más te pueda servir y que tengas información precisa. Correcto, Daniela. Bueno, el tiempo ya se nos va a acabar. Quisiera darte las gracias por habernos ayudado con esta entrevista. La verdad, toda la información que tú me has proporcionado me ha ayudado. De verdad, muchas gracias. Y por favor, ayúdame con los documentos de la Defensoría. Sí, yo te lo paso al WhatsApp, no te preocupes. Y de nuevo, muchas muchísimas doctora. gracias. Realmente nos ha despejado muchísimas dudas. Que tenga una buena tarde, muy gentil, gracias. Gracias, licenciada.